Os voy a hablar sobre 5 importantes pioneros de la Unión Europea. Hablaré de Anna Lindh, Alcide de Gasperi, Altiero Spinelli, Jean Monnet y de Johann Wilhelm Beyen. En primer lugar tenemos a Anna Lindh. Ivana Maria Lindh nació en 1957. En 1982 fue elegida como diputada en el Parlamento sueco. Es una de las figuras más importantes de la política sueca moderna. En 1998, Lindh fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores en el gabinete del primer ministro Göran Persson. El siguiente es Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi nació en 1884. El político italiano Alcide de Gasperi supervisó la reconstrucción de su país tras la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel principal en la integración de Europa en el periodo de posguerra. Después tenemos a Altiero Spinelli. Spinelli nació en 1907 en Roma y falleció en 1986. Fue uno de los autores del Manifiesto de Ventotene, uno de los primeros documentos que defendieron la creación de una Europa unida y de una Constitución europea. También está Jean Monnet, que fue un consejero político y económico francés, cuyas ideas sirvieron de inspiración al Plan Schuman de unir la producción nacional de carbón y acero de Francia y Alemania bajo una misma estructura. En 1943, Monnet pasó de formar parte del Comité de la Liberación Nacional, el gobierno francés de facto constituido en el exilio en Argel. Y por último, pero no por ello menos importante, Johann Wilhelm Beyen. Johann nació en 1896. A mediados de la década de 1950, cuando Beyen estaba desarrollando su propuesta de una unión aduanera, comprendió la dificultad para convencer a las fuerzas más reacias de los Países Bajos y del resto de Europa, para que después se creara la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, especialmente en lo relativo a la economía. Voy a hablar sobre los pioneros europeos. En primer lugar, es una defensora del sufragio universal y madre fundadora de la República Italiana, Ninette Lotti. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una figura destacada del Partido Comunista Italiano, luchando por los derechos de las mujeres. Ninette tenía la idea de llegar el sufragio universal al ámbito europeo. En segundo lugar está Simone Veil, superviviente del Holocausto y primera mujer en presidir el Parlamento Europeo. Tras vivir experiencias traumáticas como superviviente de campos de concentración nazis, adquirió el compromiso con una Europa unida. Defendió esta causa por el resto de su vida. En tercer lugar, tenemos a Nicole Fontaine, política y educadora. Ella es la segunda mujer presidenta del Parlamento Europeo y defensora de Europa desde el inicio. Fue la persona encargada de supervisar la adoptación del euro. Winston Churchill fue el defensor de los Estados Unidos de Europa. Fue ex primer ministro británico y movilizó una nación sometida a los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Winston estaba comprometido con la idea de la integración europea y fue uno de los primeros en propugnar la creación de unos Estados Unidos de Europa. Y por último, y no menos importante, está Robert Schuman, quien fue arquitecto del proyecto de integración europea. Fue miembro de la resistencia francesa y en la Segunda Guerra Mundial fue capturado y encarcelado por los nazis. Antes de la guerra participó como miembro del Parlamento francés. Elaboró la declaración Schuman para unir a Europa y evitar futuras guerras, y el 9 de mayo de 1950.